Hola, muy buenos días México, muy buenas tardes Chile. Estamos en el segundo episodio del podcast De Acuerdo. Le doy la bienvenida a nuestro super experto Sergio Durán. Bienvenido Sergio, qué bueno que nos acompañas de nuevo. Gracias por haber aceptado continuar con este programa. Me encanta que estés aquí. Tengo muchas preguntas para ti el día de hoy. Pero pues te doy la bienvenida y le doy la bienvenida a todos los que nos ven y nos escuchan en México, en Chile y en, no sé, en qué más lugares pueda estar llegando esto. Ojalá que sea a mucha gente y pronto se sumen más personas a este podcast. Bienvenido, Sergio. Hola Claudia, muchas gracias por la bienvenida. Sí, yo me imagino que en general los países latinoamericanos se van a interesar y ojalá tengan inquietudes y preguntas para que revisemos, eh, porque normalmente cuando uno habla de este ámbito de los acuerdos de los bienes comunes, yo siempre pienso en un tema nada que ver, como decimos en Chile, en cuando uno va a un restaurante y dice, este restaurante es administrado por sus propios dueños, uno dice, la comida es rica porque se van a preocupar de los detalles, pues le ponen cariño, le ponen todo ese sazón o sabor que le ponen los propios dueños cuando atienden, le ponen la atención y su amor a su quehacer, ¿verdad? Y en este ámbito de los bienes comunes, los dueños son muchos, como por ejemplo en el caso de los recursos naturales, sin estos bienes de propiedad que hablábamos en el capítulo pasado. Entonces, cuando uno dice administrado por sus propios dueños, es una manera de decir quienes deben trabajar en torno a los bienes comunes son las mismas personas que, y personas y organizaciones, refiriéndome al Estado, que tratan estos recursos comunes, estos bienes comunes, y en torno a ellos llegar a acuerdos. Y en este ámbito, el comanejo y el establecimiento de acuerdos por consenso resulta vital. Sí, y recordemos que en el episodio pasado hablamos de la importancia de la participación y de esta palabra maravillosa que es consenso. Y precisamente por esa razón y por lo que tú acabas de mencionar de que son todos los dueños, entonces yo te quiero hacer una pregunta. Primero, cuéntame cómo empezaste a participar en este tema de la mediación de bienes comunes. Cuéntame. Pregunta compleja, doctora Valencia, porque la verdad debo decir algo que arriesgando que me hagan un meme con esto, eh, la verdad, yo no sé si vieron en México, me imagino que sí, una película que se llamaba The Men in Black, o los hombres de negro, cuando los protagonistas iban a estos lugares donde estaban los periódicos, diarios decimos acá en Chile, estos periódicos y las revistas sensacionalistas, y las revisaban y se enteraban de las cosas que estaban pasando. Bueno, un poco así. Yo era bastante chico, pero ya por el 77, de haber tenido como 10 años, y leí una de estas revistas sensacionalistas que en la portada aparecían unas palmeras casi topando el suelo, con un huracán increíble, decía, el cambio climático ya está aquí. Ah, era bien sensacionalista. Y esa fue la primera vez que yo pensé en los recursos naturales, la relevancia de los recursos naturales para la existencia de la humanidad. Y la importancia además de que los seres humanos se adaptaran a estos cambios que pudieran estar sucediendo en la naturaleza. Luego, con el correr de los años fui creciendo y comencé a observar la degradación de los recursos naturales locales, no solamente los nacionales, sino que también a nivel global. Y esta degradación de los recursos iban aparejada de la disminución de la biodiversidad, la pérdida de sustentabilidad, la pobreza energética, y tenía asociado también un tema de transferencia de divisas. Entonces, era un escenario bien complejo. Mientras iba observando esto, yo me iba preparando en algo, sin saber hacia dónde iba muy bien en realidad, pero me titulé de biólogo marino, de ingeniero civil industrial, hice muchas maestrías, obviamente maestrías en medio ambiente. Sin embargo, eh, mientras iba desarrollando esto, yo seguía observando esta continua degradación y si bien es cierto, yo entendía que había conocido en algunas partes del mundo algunas prácticas em, buenas de sustentabilidad en cuanto a los recursos naturales, entendía que eran prácticas ancestrales que se habían perfeccionado durante mucho tiempo
y que tenía, cuando uno quería pensar en que nuestra sociedad podía hacerlo, un tema central que era cómo poner o cómo se pone la gente de acuerdo. Felizmente, por allá por comienzos del 2010, o sea, de esa década en adelante, una investigadora, la señora Elinor Ostrom, planteó una solución en el comanejo, ¿ya? A través de la creación de instituciones estables de autogestión, siempre que se subsanaran las necesidades de provisión, de credibilidad y de supervisión. Y ahí fue que comprendí eh, que existía la posibilidad de abordar la temática. Eso como respondiendo la pregunta directa, lo que pasó es que además fue coincidente eso con que en Chile cambia la regulación pesquera el año 2013 y se empieza a implementar con fuerza el 2014, sin mucha comprensión, pero sí en un marco regulatorio que empezó a preocuparse del comanejo. Nadie preocupado del acuerdo, evidentemente. Tú que te desenvuelves en el ámbito de los acuerdos, sabes que una vez que la gente empieza a chocar con la muralla, dice, "Mm, creo que aquí hay una condición humana que es relevante de atender". Eh, y claro, entonces ya una vez que se implementa esta regulación en Chile en el ámbito pesquero, eh, mi equipo y yo comenzamos a pensar justo en el ámbito de los acuerdos para el comanejo. Así que así, observando eso, de esta manera llegué a esta temática que es la administración de bienes comunes, mirada desde el punto de vista de los acuerdos. Me gusta mucho esto que me dices y genera cierta inquietud. Cuando hablamos de todas estas, de que todos los bienes comunes pertenecen a todos, que es lo que hemos estado de alguna manera platicando cuando anunciábamos el podcast, y la importancia de su manejo y la importancia del consenso. Tocaste ahorita una parte muy importante que es el tema de la supervisión, porque acá, por lo que yo entiendo, son diversas las partes. Y en el tema de la supervisión y la regulación, necesariamente estamos tocando el ámbito público que tiene que ver tal vez con derecho, tal vez con responsabilidad, tal vez con obligaciones del Estado. Las partes, Sergio, están identificadas. Vamos a hablar específicamente de la situación pesquera en la que tú te desenvuelves. ¿Nos puedes comentar un poco de eso, por favor? Sí, perfecto. Qué bueno el planteamiento, Claudia, que haces, porque hay mucho paño que cortar en este tema, básicamente porque también los ámbitos en los que se ha desenvuelto la mediación en los últimos tiempos están más bien en la vanguardia de los desarrollos, ¿verdad? Porque se está poniendo en la práctica básicamente los que los filósofos más relevantes han aportado, algunos hombres de ciencia, como Maturana o otros directamente de la filosofía, eh, para comprender al ser humano y ayudarlo a establecer acuerdos. Y en este ámbito de la administración de bienes comunes se junta mucho la ciencia con lo legal y con este ámbito de desarrollo del ser humano. Mira, yo tengo una lámina, voy a ver si puedo compartir. Sí, mira, como hay una diferencia entre lo que efectivamente se ha aplicado en el ámbito de la regulación pesquera en Chile en estos últimos 11 años, em, con lo genérico, me gustaría primero hablarte de lo genérico, que es lo que van a ver en pantalla o están viendo en pantalla, y de ir contándote este caso específico de la regulación pesquera en Chile. Yo creo que hay que distinguir dos ámbitos o dos sectores distintos para la administración de bienes comunes y construir estos planes de administración, ¿verdad? Para un sector, para un país, para un área geográfica. O, siguiendo la discusión de la CELAC,
quizás para América Latina y el Caribe, ¿verdad? Pero pensemos en un país o en una región, área geográfica. Pensemos en Yucatán, por ejemplo. Hay que distinguir las partes que construyen los acuerdos de otras partes que son relevantes, ¿ya? Pero que no son los actores. Porque ¿quiénes que tienen que construir los acuerdos? Los dueños de casa, o sea, los actores, los que hacen la actividad, los que trabajan el recurso, etc. Y en este grupo de actores hay dos sectores centrales: los sectores del ámbito público y los sectores del ámbito privado, ¿verdad? O el sector público y sector privado. Entonces, en el sector público tenemos quien hace la regulación, quien fiscaliza, quien puede apoyar desde el punto de vista financiero, y pueden haber otros actores locales de un municipio, de algún área administrativa del Estado o del gobierno. Entonces, cuando uno piensa en eso, en estas cuatro figuras: regulador, fiscalizador, apoyo financiero y otros actores, desde el punto de vista del sector público, en el caso chileno pesquero, esto está representado en el caso del regulador por la Subsecretaría de Pesca, en el caso de la fiscalización por un organismo técnico que se llama Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, o Cernapesca, y por la Armada de Chile, que también fiscaliza. En algunos grupos, el apoyo financiero está representado por una figura de la economía que hay en Chile que se llama las Ceremis de Economía, que tienen los gobiernos regionales. Eh, no existen otros apoyos en el caso pesquero chileno. Ahora pasemos al otro lado, el sector privado. Uno aquí distingue dos grupos súper fácil, ¿verdad? Los usuarios eh, directos del recurso y las empresas, que también son usuarios del recurso, pero a una escala distinta, ¿verdad? Y en esa escala distinta de las empresas, uno dice, ya están los extractores, grandes extractores, pero también están las empresas que hacen transformación, ¿verdad? Que transforman ese materia prima o recurso común en otros productos distintos, le agregan valor, qué sé yo, generan algún tipo de beneficio. Y también están los actores de la cadena de comercialización, ¿ya? Esos serían los representantes del sector privado. Entonces, sector público y sector privado serían los que concurren al consenso, los que construyen el acuerdo. Esta estructura de largo plazo, porque no estamos hablando de soluciones sencillas, sino que de verdad hay que sentarse a trabajar, eh, está conformada por estos dos grupos. Y otra parte, que es, a nuestro parecer, es relevante para los acuerdos consensuados en torno a la administración de bienes comunes, como los recursos naturales, son los que no forman parte del consenso o no construyen los acuerdos, que son otras partes. ¿Ya? Pongámosle ese título, otras partes. Ahí se ubican tres grupos: el grupo de apoyo directo, los observadores y un grupo de apoyo indirecto, llamarle así. Eh, Dejé pendiente algo, una comparación del sector privado en el caso pesquero chileno. Así que voy a retomar. En el caso del sector privado pesquero chileno, los usuarios estarían representados por los pescadores, los buzos mariscadores, o sea, los mariscadores, los recolectores de orillas, etcétera. Todo este grupo que trabaja directamente en la pesca, que uno tiene esa imagen intuitiva de la pesca. Y las empresas estarían representadas por las plantas procesadoras, estas que transforman la materia prima, y los grandes pescadores en este minuto. Y también hay algunos grupos que tienen parte de la cadena de comercialización ya representada, que es el grupo de los organismos bentónicos, los que están en el fondo del mar, por simplificar el lenguaje. Ahora, retomando las otras partes, estaban, dije, las de apoyo directo, los observadores y los de apoyo indirecto. En los grupos de apoyo directo es donde nosotros consideramos que están los mediadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque no solamente se requiere la facilitación como tal, sino que se requiere ir preparando a la gente en el largo plazo
hacia estos acuerdos consensuados. Y en ese sentido, hay que invitar a la gente que está más especializada en mediación a pensar un poco en los modelos transformativos o los de mediación asociativa, porque este es un trabajo de largo plazo, no es de corto plazo, donde se requieren muchas herramientas de la caja de los mediadores, de la caja de herramientas de los mediadores, se requieren muchas herramientas y se tiene que tener claridad en los principios. Entonces, en ese grupo de apoyo indirecto son especialistas en acuerdos, o sea, son mediadores en el fondo, eh, que comprenden de, no solamente de mediación, sino también de otras cosas, de negociación, la relevancia de la regulación, la relevancia del ecomanejo, la importancia de los recursos naturales, la importancia de la economía. Son mediadores, para ocupar el concepto de NATO, transdisciplinarios, ¿verdad? Son mediadores que se profesionalizan y se especializan abordando más temáticas. Bueno, el otro grupo de estos que no son directamente relacionados con el acuerdo, sino que son apoyos, otros apoyos, están los observadores. Nosotros planteamos que deben haber observadores y los observadores son organizaciones locales, ¿verdad? Yo tiendo a pensar en estos grupos de la Defensoría de los Vecinos, ya como la Defensoría de los Vecinos del Uruguay o de Buenos Aires, en estos grupos que tengan observadores, que sepan lo que está pasando con algo que también son dueños. Quizás no están construyendo el acuerdo porque no son actores o no participan en la actividad, pero son propietarios. Entonces requieren estar observando. Y un tercer grupo son otros apoyos, que son apoyos como indirectos, que viene siendo la academia. ¿Y por qué le llamo apoyo indirecto? O le llamamos apoyo indirecto básicamente porque del seno de estos acuerdos debieran salir requerimientos de investigación para poder tomar decisiones. Entonces, ¿sabes qué? Necesitamos analizar bien este dato para tomar una buena decisión. Y eso se debe encargar a los especialistas en investigación, que son la academia, los centros de investigación, etcétera. Entonces, por eso se consideran como estos apoyos indirectos. En el caso chileno, pesquero, eh, estos, estas otras partes, los apoyos directos, hay grupos como colegas, como nosotros, apoyando el trabajo de estos comités de manejo de recursos pesqueros, que son recursos naturales, ¿verdad? No hay observadores, lamentablemente, no existen, pero debieran estar en el modelo, ¿ya? Son parte del modelo, de hecho. Y apoyo indirecto están presentes porque se le encargan a las universidades o a los centros de investigación como el Instituto de Fomento Pesquero u otros, estudios específicos para responder a las inquietudes de estos comités de manejo, de este grupo de personas que sí concurren al consenso para establecer los acuerdos. Así que esos son como los participantes, pues tenemos participantes que forman los acuerdos y participantes que apoyan, ¿verdad? Los directos como los mediadores, los observadores, como podría ser la Defensoría de los Vecinos o alguna ONG de carácter social, eh, y los centros de investigación. Y los que construyen los acuerdos, sector público, sector privado, con todos los actores que deben estar los relevantes. Eso a modo de resumen. Ok, y otra pregunta, en el caso de que de esta construcción de acuerdos entre el sector público y el sector privado, ¿hay un tipo de regulación positiva que le dé sustento a estos acuerdos? Me refiero a que hay una situación que puede ser de desequilibrio entre el sector público y el sector privado. ¿Por qué? Pues porque la ley normalmente o las autoridades normalmente tienen una regulación que solo les permite actuar de determinada manera, o sea, no pueden hacer aquello a lo que no están autorizados por la ley.
Está el sector privado, por lo que entiendo, el sector económico, los que transforman estos recursos y que le agregan valor. Pero también está una primera parte que digamos que son los que tienen el contacto inmediato y directo con los recursos, como mencionabas, los recolectores de orilla. O sea, escuché lo que estabas diciendo y me los imaginé en ese momento. Entonces, en esta diversidad de partes, ¿cómo le hacemos para el tema de equilibrarlas? Porque nos queda claro, y ya lo platicábamos tú y yo antes, que todos son expertos, porque todos tienen una experiencia y un conocimiento de lo que están haciendo y hacen todos los días. Pero el equilibrio de estas partes, pensando en esta construcción de acuerdos, en este consenso y en el tema de la regulación, hay algo que, o sea, no sé cómo se maneja en Chile. ¿Nos puedes platicar algo de esto? Porque a lo mejor yo tengo la estructura de la mediación en, en corto, o sea, la mediación comunitaria, que aún así es un poco más pequeña de lo que tú estás hablando, porque esto puede involucrar hasta países, ¿no? Que comparten un litoral, por ejemplo. ¿Me ayudas con esa parte? Sí, es que me parece tan importante las preguntas, Claudia. Yo creo que esa es una de las relevancias del diálogo, porque no son preguntas menores y son muy acertadas además. Aquí hay un marco regulatorio primero en el ámbito de los bienes comunes pesqueros, específicamente, que está dado por la Ley General de Pesca y Acuicultura, que se modificó en el año 2013 en Chile, una ley muy cuestionada por muchos aspectos que no vienen al caso, pero que hoy está en proceso de cambiarse. Hoy. Pero en ese proceso de cambio, en este ámbito en particular, lo refuerza totalmente. O sea, antes, ¿qué decía la ley? O sea, la ley actualmente dice, vamos a trabajar estos recursos en aquellos que estén en alguna categoría de riesgo, sobreexplotados, agotados, qué sé yo. No, ahora la nueva versión de la ley dice, vamos a trabajarlos de esta manera en todos los recursos. Ya, o sea, lo potencia desde ese punto de vista. Entonces le da un marco súper poderoso porque obliga también al Estado o a este sector público a decir, bueno, hay que tener financiamiento para que estos grupos operen, ¿verdad? Hay que dar las instancias para que se reúnen, hay que hacerle seguimiento, o sea, todo lo que implica. Entonces le da un marco muy interesante, que no está bien, no está completo, no está terminado, no es óptimo. Hay que mejorarlo. Pero como bien decía un profesor de ingeniería, el movimiento se prueba andando. Entonces, esto se probó andando, se empezó a implementar sin tener toda la película clara. Yo recuerdo a la doctora Angela Barbieri que implementó este programa en el caso chileno, que es una tremenda investigadora que hay en Chile, eh, ponerle todo el esfuerzo a sacar adelante esta iniciativa, que se ha ido perfeccionando en el tiempo. Y eso es súper importante. Entonces, es cierto que el marco regulatorio es limitado, pero puede ser optimizado y va en las líneas, al parecer, bien adecuadas por lo que te comentaba de lo que viene en la nueva ley. Aparte de esa información, hay un reglamento que está asociado, si bien es cierto, principalmente está asociado a cómo se determinan estos representantes, o sea, quiénes son los pescadores o recolectores que van a participar, cuáles son las empresas, etcétera, cómo en realidad hace referencia a cómo es el mecanismo de selección, ¿ya? En lo central. Pero también establece algunas cosas como las causales por las cuales hay caducidad, cuando la gente no se presenta a algún número de reuniones sin justificación, que los acuerdos son consensuados, etcétera. Da un pequeño marco, ¿ah? Ojo, un pequeño marco que probablemente también se puede optimizar o quizás puede ser reforzado con algunos protocolos de funcionamiento de cada uno de estos grupos en particular. En el caso pesquero chileno que estamos comentando,
en este minuto, asociados a la pesca, hay funcionando como 32, 33 grupos, no es menor, y me imagino que esto se va a ver bastante reforzado. Y esto va desde el cangrejo hasta un pez que solamente habita en el norte o un pez que tiene distribución global. O sea, hay diferentes aspectos eh, que abordar en estos temas. En el caso específico de los bienes pesqueros, como tú bien decías, hay algunos recursos comunes que son comunes a áreas geográficas que no están delimitadas por un país, porque evidentemente bajo del agua no hay un letrero que diga, oiga, usted no puede pasar este límite porque ahí hay otro país. Evidentemente eso no pasa. Entonces nosotros debiéramos, si bien es cierto, en este minuto estamos construyendo soluciones regionales en el norte de Chile, un adecuado manejo o manejo debiera ser considerar que el trabajo conjunto entre Chile y Perú, ¿verdad? Eh, entonces, hay prácticas que son súper interesantes y esto va a ir avanzando, Claudia. Eso es lo que trato de decir con eso. Entonces, para no meternos en escenario complejo entre países todavía, vamos como a los temas más locales. Eh, Mira, hay un marco relativo hecho, pero hay mucho por hacer, ¿ya? Y tú tocaste varias cosas con lo que dijiste, porque hablaste del desequilibrio de poderes con sutileza, una mesa despareja, evidentemente, es una mesa despareja. Pero ojo con dónde nos lleva nuestra mente, porque evidentemente tendemos a pensar que en la disparidad, desde un poquito desde el ego, desde la superioridad. Yo planteo así porque normalmente quienes se preguntan esto tienen que ver con su preparación. Entonces dice, yo tengo una preparación formal, universitaria, por decirlo así, entonces sé mucho. Claro, efectivamente, sabe mucho. De eso es lo que se preparó. Pero en ese ámbito hay una disparidad, por ejemplo, con una persona del sector público que le exigen una profesión para trabajar en el sector público con un pescador. Pero también hay una disparidad en el conocimiento del pescador. Porque pensemos en un buzo, no en un pescador, pero un buzo no solamente el conocimiento de saber bucear, sino entender cómo son las dinámicas una vez que está sumergido. Eso está muy lejos del profesional. Está muy lejos de un profesional entender cómo el recolector de orilla, una persona que recoge algas, entiende que se conducen las mareas y los ciclos lunares para tirar el alga en la playa. Entonces, hay disparidad, hay grandes disparidades. Por eso es un terreno tan importante para los mediadores. Porque los mediadores no solamente deben velar, estos mediadores especializados, por el cumplimiento de todo lo que sea básico, de todos los principios básicos, podríamos decir, sino que también deben fomentar el diálogo, que es lo que se hacen normalmente los mediadores. Eh, en este caso en particular, estamos hablando ya más que un diálogo personal, de un diálogo social, y también deben entender estos conceptos de la mediación transformativa y de la mediación asociativa desde el punto de vista un poco distinto, que es desde los equipos de trabajo de largo aliento. En el caso regulatorio chileno, pesquero, estos grupos de trabajo tienen al menos 4 años de trabajo juntos, renovables. Entonces tenemos equipos que llevan 10 años, que llevan 11 años desde el comienzo. Y evidentemente van avanzando estos equipos más maduros, van avanzando con mucha rapidez y con mucha certidumbre.
abordando temas cada vez más complejos que antes no se atrevían de abordar, porque hoy saben más. Entonces, para abordar esta disparidad está la formación de entender, en el caso del mediador, que requiere formar a todo equipo de trabajo de largo aliento, fomentar el diálogo social, también capacitar no solamente en lo técnico, Claro. sino que es desde dónde nace la comprensión, qué es la empatía, cuáles son las habilidades sociocognitivas que se requiere fomentar. O sea, esto es, por eso siempre lo recalco, terreno del mediador. No es terreno de ninguna otra especialidad, es solo terreno del mediador, que tiene que aprender otras cosas, evidentemente, pero esto es terreno del mediador. Yo no tengo ninguna duda al respecto. De hecho, yo creo que el mediador ha vivido los cambios sociales que están asociados a a los planteamientos que tú haces. Esto de la mesa de pareja, la necesidad de un marco jurídico adecuado, de la comprensión, de la capacitación, todo lo que implica. Los mediadores de por sí lo tienen bien marcado en su formación. Yo creo que este tema definitivamente es muy importante. Creo que lo que estamos haciendo ahorita, que es hablar de estos bienes comunes, de la participación de los mediadores, de ciertos principios que tenemos que tener en consideración, nos ponen en el camino de hacernos responsables de qué vamos a hacer con nosotros como especie. Me refiero a la especie humana. Y el hecho de que existan las personas directamente como involucradas, como los buzos, como los recolectores de orilla, pero que también está la gente que se dedica a la transformación, la que se dedica a la comercialización, el sector privado, por decirlo de alguna manera, y el sector público, inclusive con personas que pueden ser observadoras o que pueden encargarse de la supervisión, entiendo la supervisión, corrígeme si estoy mal, por favor, como, como el ver si realmente esto está funcionando y la aplicación de los recursos está llevando en los procesos a los que está destinada. Así la interpreto, pero si estoy mal, te pediría que me corrijas. Y la otra cuestión es que tocaste algo que es muy importante, que siempre lo menciona el doctor Pesqueira, estas habilidades sociocognitivas en este trabajo en donde tenemos que generar confianza e ir fortaleciendo esas habilidades con el ejemplo, con el diálogo, porque pues no es que lleguemos y les enseñemos algo a las partes, ¿verdad? Pero con este trabajo, con las preguntas, con la paciencia, con resiliencia, porque tú hablas también de un proceso, ya lo escuché, de 4 años más o menos, que es renovable, y y pues bueno, tenemos también que estar muy conscientes de que este es un trabajo que es no de un inicio y un fin, sino que es un trabajo constante, es un trabajo permanente, en tanto existamos como especie. Pero el trabajo que tú y yo estamos haciendo el día de hoy y el que tú realizas en Chile, creo que está sentando las bases para que otras personas se vayan involucrando en estar pendientes del cuidado de estos recursos, porque los necesitamos para la vida actualmente y para las generaciones futuras. Me parece que es vital que nos ocupemos de platicar de estas cosas y creo que es el momento también. Me da mucho gusto que en Chile hayan considerado la reforma a la ley y no solo atender aquellos recursos que están agotados o que ya están cansados, y que se tome una actitud proactiva y decir, vamos a ocuparnos de todo. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Que nos dicen obligación de muchos, obligación de nadie, porque ¿quién es el responsable de eso? Me da gusto que ya estemos hablando de estos temas y de que vayamos asumiendo la responsabilidad desde cada una de nuestras áreas para ir cuidando esto
que es de todos en beneficio propio y de todos los demás, porque va generando conciencia del impacto y del cuidado que tienen estos bienes en la vida actual y en la vida de las generaciones futuras. No sé qué piensas a este respecto. Es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteas, Claudia, y viene a mi cabeza varias cosas. Ahí, la FAO es la Organización Mundial para la Alimentación. Es un organismo grande que viene hace rato preocupado por la pesca y la acuicultura. Y ellos sí han relevado que el adecuado funcionamiento de las pesquerías sustentables son responsabilidad de los actores. Lo viene diciendo hace años de forma permanente y que hay que hacerse cargo porque no hay otro camino. Lo dice fuerte y claro. Y en este introduce un montón de otras variables. Entonces, yo digo, bueno, no solamente lo que pasa en Chile, hay una organización mundial además que está fomentando esto detrás, pero también hay personas. Entonces yo quiero ser bien justo y colocar a esas personas en la mesa, no solamente quienes trabajamos en el área, sino que quienes nos han venido a ayudar aportándonos desde diferentes aspectos. La doctora Alexandra Zapotnikov del sur de Argentina, la Jimena Fune, doctora Fune, mediadora, que ha venido a tratar, a trabajar las habilidades sociocognitivas con los grupos, principalmente del sector público, en el caso Pesquero Nacional, y también en el caso del sector público, la doctora Laura Quirós, de México. Entonces hemos recibido buenos aportes de personas que tienen una mirada integral y transdisciplinaria, que van aportando desde su área de especialidad y nos van indicando posibilidades, ¿verdad? Como tú sabes, como buenos mediadores no te dicen lo que hay que hacer, no te dan una receta, sino que te van facilitando el camino para que vayas construyendo tus propias decisiones, vayas autocomponiendo, para usar un lenguaje más adecuado, eh, vayas autocomponiendo estas soluciones, estos planteamientos, ¿verdad? Y vayas entendiendo la relevancia de lo que estás haciendo y todo lo que está asociado a principios, técnicas, herramientas, etcétera. Así que esto es un aporte de muchas partes, es de trabajo permanente en el tiempo, porque esperemos que nunca se acaben los recursos naturales ni la humanidad, entonces es un trabajo para siempre. Sí, yo nada más ya para cerrar y antes de despedirnos, yo quisiera también mencionar a las personas que no son actoras, que no intervienen en estos grupos, pero que verdaderamente son importantes. ¿Y a qué me refiero? No sé, vamos a la playa, a veces nos compramos algo y tiramos el envase, no sé, en la arena o dentro del agua, como fuera. Pero nosotros somos responsables de ese cuidado. Y también esta acción que pareciera que no va a ocasionar ningún daño, si somos conscientes de que se puede replicar esta actitud o acción negativa en muchos lugares al mismo tiempo, pues entonces le genera un daño a aquello de lo que estamos hablando, que es un bien común. Entonces yo quisiera también hacer como que este llamado a la responsabilidad, como hacer conciencia de que todo lo que hacemos tiene un impacto positivo o negativo, aunque no podamos percibirlo, aunque no sea inmediato con la persona que tengo enfrente o en ese preciso momento, sino que seamos como conscientes de que esta responsabilidad del cuidado la tenemos todos, ¿no? Y con eso me gustaría ir un poco como cerrando. No sé si quieres comentarme algo a este respecto, porque a mí me prometiste en el primero que íbamos a hablar de técnicas y herramientas y del principio de voluntariedad, y yo todavía tengo esa duda. Entonces, ¿qué pasó?
Sí, me comprometí a eso. Vamos a abordar técnicas, principios, herramientas. Mira, hay varias cosas. Es súper importante, Claudia, de nuevo lo que dices, porque hay diferentes preocupaciones en los grupos que componen estos comités de manejo, la experiencia, ya no la teoría, la parte más empírica, eh, que llegan a soluciones increíbles. Mira, en los dos extremos del país, mira qué curioso, Chile es un país muy extenso, muy flaquito, pero muy extenso, y en los dos extremos del país, uno en un desierto intratable, por decirlo así, con espectaculares playas y todo lo que uno quiera, pero es un desierto. Los pescadores artesanales, hace unos días atrás conversábamos y algunos se están planteando el no extraer algas, porque las algas sirven de medio de desarrollo, de protección, de alimentación, etcétera, para muchas especies. ¿Eh? Ellos ganan plata con las algas, evidentemente, pero se están planteando eso. Mira qué interesante, qué madurez por plantearlo así. Y por otro lado, en el extremo sur, otro grupo ya protegió las algas. No se pueden extraer algas en ese otro extremo, protegiendo también los otros recursos. Ellos tienen un plan de trabajo que, usando la regulación primero les permitía poner una veda. Ok, le pusieron una veda de un año, prohibición de sacarla por un año. Después se podía renovar por 2 años, etcétera. Y ahora van por 10, por 20. O sea, están estirando la situación. El ser humano puede tomar conciencia, incluso cuando le afecta el bolsillo. ¿Qué es voluntario? ¿Puede el sector público ser voluntario? No. Está mandatado por el Estado. Esos representantes del sector público no es que levanten la mano y digan yo, no. El Estado que dice, ¿dónde está el experto regulador? ¿Dónde está el experto fiscalizador? Y ese va, a ese mandan, con una resolución. Entonces no es un acto voluntario. ¿Podríamos decir que es un acto de responsabilidad? Sí. Ahora pensemos en el sector privado. El sector privado postula con este reglamento que yo te conté que existía, que regula básicamente la postulación o cómo se selecciona la gente. Ok, digamos que la postulación es voluntaria, pero una vez que son representantes, están representando al resto de sus compañeros de actividad. ¿Es voluntario? Yo creo que no. Es obligatorio, porque es un deber. Una vez que yo soy representante de un grupo que me apoyó en esta participación, tengo mucha responsabilidad, ya no es voluntario. Entonces, el principio de la voluntariedad que está contemplado en la mediación, o sea, en esta marco jurídico, en el caso de la regulación o sugerencia en el caso de la mediación comunitaria, no está la acá. Y es súper interesante eso, fíjate, ¿eh? Porque eh, hablemos de mediación de bienes comunes y la participación no es voluntaria. ¡Wow! Nos abre un mundo de otras cosas. Ok, bueno, yo tengo algunas cosas por ahí también para decir, pero no nos va a alcanzar el tiempo el día de hoy. Entonces nos quedamos para vernos en una tercera cita con el compromiso de también invitar a otras personas a que, como nos dice el doctor Pesqueira y nos dice el doctor Nato, para que problematicemos un poquito más y vayamos como abordando este tema con un poquito más de profundidad y también escuchando la opinión, ¿no? De gente que tiene también una gran experiencia, sobre todo en mediación comunitaria, en mediación social. No sé qué te parece esta parte. O sea, lo encuentro fantástico. Mira, todos crecemos, todos crecemos. Y creo que del ejercicio en sí, de juntarse con otras personas a conversar temas, creo que hay una práctica social que es súper relevante, que es lo que pasa en los comités. Poner a prueba las cosas, conversarlas, discutirlas. Todos crecen. Estirar, estirarse y estirar a otros.
Me parece fantástico. Buenísima idea. Aprovecho, doctora Valencia, Claudia, agradecer esta oportunidad de conversar que siempre es muy enriquecedora e invitar a la gente a interiorizarse de la relevancia de la mediación, no solamente como actividad, sino que como un camino para acercarse entre las personas. Y ese acercarse entre las personas es una conducta que nos lleva hacia la paz, a vivir más en armonía, en tratar de entendernos. Entonces esta es una invitación a través de la mediación de bienes comunes que uno lo puede relacionar fácilmente con la paz social. Eh, Investigan el camino y en el caso específico de los mediadores y mediadoras, tienen acá un área que les va a generar muchas satisfacciones porque se relaciona no solamente con la paz social, sino que también secundariamente con la subsistencia de la especie en el planeta. Muy importante. Sergio, te mando un abrazo, todo mi agradecimiento. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Igual nos pueden escribir sus comentarios, igual nos pueden escribir preguntas y Sergio y yo con mucho gusto les estaremos dando respuesta en breve. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Buenas tardes, Chile. Buenos días, México. Y nos vemos en el siguiente. Chao.